Bienvenido a tu espacio libertario. Una vez más, ingeniero, henos aquí. Enos aquí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú qué tal? Indignado, fíjate. ¿Por qué? Me acabo de caray? encontrar en la red social esa de nombre muy conocido Sí. que se dedica a cancelarnos y sí, a cancelarnos por 30 días por incorrección política. Ok. Una tipa publicó su primicia. Está leyendo un libro y nos muestra la imagen de la portada del libro. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál será? La Metamorfosis de Kafka. Ahora, Ok. yo soy buenísimo calculando edades. Y esa tipa de los 30 no baja. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo alguien al publicar que está leyendo La Metamorfosis de Kafka? Porque estarás de acuerdo conmigo que no es su obra más profunda ni más complicada. Correcto. Realmente todos empezamos leyendo a Kafka con La Metamorfosis, ¿ok? Bueno, pues lo que está diciendo en pocas palabras es: nunca, tengo más de 30 años y nunca había leído a Kafka. ¿Cómo te atreves? ¡Qué vergüenza! Vergüenza debería darte estarlo diciendo, morra. Y con lo de morra le estoy haciendo un favor, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Correcto. ¿Cuándo lees a Kafka? Pues en la secundaria, ¿no? Sí. O sea, realmente si tienes 15 años y tienes el descaro de decir que no has leído a Kafka, demonios, o sea, oculta tu cabeza como el avestruz, mínimo. No, es que ahora, puede haber alguien, claro, entre el respetable que diga: oye, tú, no, ¿qué fue me tratas? Mira, que yo tengo más de 15 y nunca he leído a Kafka. Puede ser, está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo andes presumiendo. No, Sí. no, mira, si no has leído La Metamorfosis, yo te la valgo, pero no lo digas. En secreto, vete corriendo a la primera librería. ¿Qué te va a costar La Metamorfosis? 80 pesos mexicanos. Bueno, te lo compras, lo lees en una tarde. ¿Estás de acuerdo conmigo? Correcto. Ok, entonces de ahí partía mi indignación. Es de las lecturas obligadas del siglo XX. Tenemos otras que también, Bukowski, por ejemplo, Bertolt Brecht, y definitivamente Ernest Heming. ¿Cómo se llama? Ernest Heming. ¿Ernest qué? Güey. Hemingway. Así. Bueno, pues procedemos a relatar que tengo una defensa tal como te lo había dicho en la emisión anterior. Y esa defensa es contra, ¿recuerdas el nombre? ¿El nombre de tu defensa? No, el nombre de contra lo que estoy defendiendo. Gambito Jerome. Correcto. Ahora, lo que vimos fue que el Gambito Jerome se produce habiéndose suscitado la apertura italiana de esta manera, digamos, ya también conocida y que ya hemos repasado en distintas ocasiones. Entonces, ya tenemos aquí la apertura italiana y las blancas a continuación hacen esto. Y esto es una situación muy extraña para las negras. Obviamente las negras están contentísimas. O sea, dicen: ¿qué estás haciendo, idiota? ¿Me estás entregando tu alfil? Efectivamente, por eso es un gambito. Estás sacrificando una pieza. Pero a continuación, vienes con el caballo, poniéndolo a merced de este otro. Y también, ¡pum!, te lo toman. Las negras te toman caballo por caballo. Ok. Entonces las negras están contentísimas, ¿no? Pero ¿qué sigue a continuación? Que ponemos la dama aquí. Las negras totalmente desconcertadas entraron en problemas. Entonces, para esto es el Gambito Jerome, para descolocar al rey negro. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? O sea, es complicado. Incluso vi que entraste como que en ese dilema, ¿no? Es correcto. Estabas feliz cuando te regalé estas dos piezas. Y ya después, bueno, pues es contra esto, contra el Gambito Jerome, que tengo la defensa. Ahora vamos a regresar un poco hacia atrás, porque vamos a enseñar cómo deberían, según mi defensa, responder las negras en ese caso, en esa digamos, circunstancia. Ok, ahora sí, nos encontramos en esta posición. ¿Qué debe hacer el rey? Tomar el alfil. Es lo que todo el mundo pensaría. No, yo digo que hay que hacer esto. Okay. Hay ajedrecistas que podrán llegar a decir que esto es malo, pero no en combinación con lo que vamos a ver. ¿Ok? Porque esta defensa se va a realizar siempre que las blancas vayan en la línea de desarrollo que acabamos de mostrar. Es decir, primero el alfil acá, come peón, luego el caballo acá, come peón, y luego la dama acá, dando jaque. Bueno, o no dando jaque, simplemente la dama acá.
porque todo va a depender de lo que muevan las negras. Entonces, las negras deben responder, según mi defensa, de esta manera. Y si a continuación el caballo captura el peón, el otro caballo aquí sí debe capturarlo. Entonces, prosiguen las blancas en la misma línea. Obviamente ya no puede hacer jaque. Pero al situar la dama en el mismo lugar que donde la hubiera situado si el rey hubiera jugado comiéndose al alfil, está protegiendo al alfil y al mismo tiempo atacando esta línea donde está el caballo y donde está el alfil. Entonces, aquí ya tiene ganado el caballo con jaque y si el caballo se quita, va sobre el alfil. Ahora, esto aquí están jugando las blancas, evidentemente las negras tienen que seguir defendiendo. ¿Qué es lo que deben hacer las negras a continuación según esta defensa? Esto, proteger caballo y alfil, ¿sí? Para que ya las blancas no puedan tomar. Ahora, se busca, yo tengo aquí dos líneas o dos variantes, ¿ok? Que alcancé a desarrollar en el poco tiempo que tengo elaborándola. ¿Okay? Lo ideal para las negras va a ser trabajar con los caballos en la siguiente jugada. Sacar o bien atacando a la dama y obligándole a replegarse, esa es una. O bien, simplemente capturando el alfil, de esta forma. Cualquiera de las dos que desees jugar está bien, pero si no es tonto, se va a dar cuenta de eso. Entonces, lo más lógico es que su siguiente jugada sea capturar el caballo con alfil. Ok. Digamos que este alfil ya prestó un gran servicio a la corona, ya le fue muy útil y se va a sacrificar. ¿Qué haces? ¿Qué harías tú con las negras? ¿Qué harías tú con ese alfil jugando las negras? Comer con torre. Comer con torre, ok. Te voy a decir por qué me parece mejor comer con dama. Ok. Ya tiene salida. Correcto. Ya tiene salida. Y si las blancas a continuación te juegan esto atacando el caballo, por ejemplo, o que sería muy lógica también, tú ya sacas la dama hacia acá. ¿Qué te parece? Y pueden pasar muchas cosas. Esto sí tienes que pensar, y eso se estudia también a continuación, sí tienes que pensar en qué te van a hacer. Porque fíjate, cuando yo estaba en la secundaria, había un compañero mío que pues estaba muy preocupado porque el grandulón de la clase lo amenazó. Haz de cuenta que Juan Carlos, aquí presente, amenazara a Jaime, ¿no? No, pues no hay comparación y que te la voy a... Bueno, pues de ese tamaño era la comparación. Pues mi compañero, pues bajito, flaquito y grandulón, pues oye, jugaba básquet, pasaba del 1.90. Y le dijo, el viernes nos vamos a ver. El viernes nos vamos a ver a la salida y si no vienes te voy a encontrar y te voy a arrastrar. Dice, tengo mucho miedo, por favor, ayúdame, dime qué hacer. Yo, ¿qué te puede hacer? Ya como que se quedó pensando, se tranquilizó, se fue a su casa. Y al día siguiente nos volvimos a ver, es que tengo mucho miedo. ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Adit se llamaba. ¿Qué te va a hacer, Adit? ¿Qué te va a hacer? Bueno, ya. Tranquis. Día siguiente. No, es que en serio, no dejo de pensar en él. ¿Qué te va a hacer? Llegó el viernes, lo masacró. No fue en 3 semanas a la escuela nada más para la recuperación. Y entonces, pues... me dio mucho gusto volver a verlo, ¿no? Lo recibí con tremenda efusividad. Adit, qué bueno verte, estaba muy enojado conmigo. Y yo me quedo, ¿y conmigo por qué? No, pues es que mira cómo me dejaron por tu culpa. ¿Por mi culpa? A ver, 3 veces te pregunté, ¿qué te va a hacer? Analiza qué te va a hacer, qué te puede hacer, cómo te puede llegar, cómo te puede caer encima por acá, golpes. Y no lo analizaste, nomás te dedicaste a echar la hueva, a rascarte el ombligo, ¿no? ¿Te atuviste al santo y no le rezaste? No. Bueno, pues acá lo mismo. Tenemos que pensar qué me va a hacer, qué me van a hacer las blancas. Y claro, no nos vamos a pasar todo el día hablando de esta defensa, ¿ok? Nada más ponemos algunos ejemplos. Si te comen el caballo, las negras pueden responder con jaque. Interesante. Te pueden responder también así. Bueno, te repliegas para acá dando jaque, te van a sacar otro peón y tienes que pensar lo que vas a hacer.
Te pueden responder de esta manera, pues lo mismo, ¿no? O sea, muchas maneras en que te pueden llegar a responder. No hay mayor problema. Simplemente sí debes tener bien pensado qué es, con qué alternativas cuentas y que de todas maneras con esta respuesta ya descolocaste bastante a las blancas. Entonces, esta es mi defensa, ¿qué te parece? Muy buena contra el Gambito. Gambito Jerome. Contra el Gambito Jerome, la ¿Qué es defensa una? de Tuno. La defensa de Tuno, pero fíjate que hay defensas y hay aperturas que tienen nombres diferentes, ¿eh? Hay algunas que tienen más de dos, otra... Entonces, no me decido por un nombre o me decido por varios. Por ejemplo, no sé cómo te suena defensa neptuniana. Muy buena. ¿Qué tal defensa nenep? Muy En buena. honor a los neptunianos. Puede ser también defensa Tuno, o si lo prefieres, para que suene más en ruso, defensa Tunov. Tunov. Y así de hecho se escribiría en ruso. Así se leería y escribiría. Pues bueno, me ha gustado mucho de partir contigo esta tarde, ingeniero. Ha sido todo un placer, estoy muy agradecido aquí con la familia. Gracias, Un gusto, como ingeniero, siempre. gracias, Ricardo, gracias, Juan Carlos, detrás de cámaras. Un gusto como siempre, Tuno. Muchísimas gracias. Tempus fugit, carpe diem, memento mori.